Pues no, tú estabas diciendo que el problema del empresariado, el problema de los estudiantes que se gradúan, se preparan, reciben sus títulos y llegan a, al mercado a buscar dónde ubicarse, y no hay mercado, no hay puesto, no hay trabajo. Así es. Ese es un problema de una mala conducción económica que no produce los puestos de trabajo. En Ecuador hay 7 cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, y la pobreza sigue aumentando, y no existe ciertamente nada diferente en el horizonte. Los emprendedores son realmente héroes en la actualidad, porque frente a todos los avatares que se dan en la economía siguen adelante. Ese es el caso, por ejemplo, de quien hoy nos acompaña con su corporación, Fernández. Pero tal vez sería importante preguntarle al señor Fernández que él nos diga dónde él ve que hay limitaciones para continuar creciendo en el emprendimiento, en el mercado en el que él está emprendiendo o que ha emprendido hace algunos años. Buenos días, bueno, Fernando. Sí, bueno, no sé si la pregunta se refiere ya a lo actual. A lo actual de esta pregunta. Porque un emprendimiento... Yo quería más bien llevarte a la pregunta, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comenzó? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea en este programa? Como lo dije al principio, que los jóvenes vean que sí podemos, y perdóname incluirme, porque tú y yo nos conocemos hace muchísimos años, allá en el barrio Cuba, que mucha gente no sabe ni por qué se llama barrio Cuba, tú y yo sí lo sabemos, ¿verdad? Y cuando yo veo a hombres como Carlos Cueva, como Luis Novoa Naranjo, entre los que me recuerdo, que los he visto crecer, Eugenio Fernández, me dice a mí que no es imposible. ¿Cómo comenzó tu caminar? Porque yo te conocí pues cuando expendías carne modestamente en la tercera. ¿Cómo comienza esta aspiración? Porque hay que tener ambición, o hay que tener visión, porque no es nada fácil tampoco, ¿no? Para que nuestros jóvenes no crean que uno se mete y que ya todo le florece. ¿Cómo comenzó Eugenio Fernández? Bien, bueno, creo que voy a comenzar por tu pregunta para poderme... Puede contestar al doctor. Sí. Mira, te mentiría si te digo que ya tenía una visión, era una necesidad. Ya. Entonces, cuando tú te impulsa una necesidad... Que es la madre de todos tenía yo los inventos. 19 años, sí, imagínate... Y lo menciono esto porque me gusta motivar a los jóvenes, ¿no? Correcto. A veces pensamos que tenemos que tener mucho dinero para salir adelante. Entonces, mi madre lavaba ropa ajena. Entonces, cuando el dueño de la ropa la retaba a mi mamá porque no se veía delante tuyo en los tiempos de antes, pues, claro, el filito, y usted todavía lo tiene, a mí ya se me perdió. Entonces yo estaba chiquitillo, 11 años, 12 años, y ver que retan a tu madre, entonces algún día yo quiero hacer algo en la vida, ¿no? Increíble. Entonces te pones impotente. Entonces ya luego fui creciendo, y mi madre me dio 5 sucres para venirme acá a Guayaquil, porque pero yo es bastante plata, en esas épocas. Claro. ¿Sí? Entonces vine a buscar trabajo. Gracias a Dios no me dieron trabajo, por lo mismo, lo que comentamos, la experiencia, claro, ¿no? Entonces es ahí donde un tío me dice, ponte a vender carne. Un tío tuyo, mira, sí, yo no sabía. El papá de Jimmy Guillén. Ah, ya el papá de Jimmy. Mi amigo, claro, un tío político mío. Pero él me decía como de broma, ponte a vender carne. Y él tenía un amigo carnicero del barrio Cuba. Claro. Entonces, ahí me lo presenta este señor y me dice, oye, quiero que me lo hagas carnicero. Pero ¿qué tenía yo? Hambre, tenía una necesidad, tenía eso en la mente. Las retatas que le hacían a mi madre que lavaba ropa ajena. Increíble. A veces había días que comíamos arroz y qué sé yo, cualquier cosa. No me da vergüenza decirlo porque ese es el mensaje. No, ¿por qué razón? El mensaje es ese. Pero total, yo pasé igual, tú me conoces que pasé igual. Correcto. Igualito. Entonces, podía haber escogido también otro camino, ¿no? Podía haber escogido un camino más fácil, ¿no? Pero bueno, escogí el de trabajar, ¿no? Y es ahí ya cuando empecé a
a vender carne en la ciudad de la Bellavista, empecé Me recuerdo perfectamente. a conocer clientes. Es ahí donde ya te descubres, porque en una actividad te descubres. Primero vas por una necesidad, ¿sí? Luego te descubres. Entonces ahí me descubrí yo que me encantaba servir al cliente, me encantaba... ¿Te gustó? Me gustó, ¿no? Hasta propina me dejaban los clientes, ¿no? Como claro, eso como chico del campo, pues nuestros padres nos enseñan a saludar al mayor, a ser educados, ¿no? Siempre, Entonces, no solo del campo, siempre la gente de nuestra edad saluda hasta el día de hoy. sí. Los jóvenes ni en las emisoras te tratan de usted. Ahora es diferente. Entonces, yo les llevaba la fundita hasta el carro mismo, se la acomodaba ahí, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, Totalmente diferente de Telmo Copiano. entonces todo eso me dio una gran Claro. oportunidad, Clientela. ¿no? Sí, sí. Entonces, es ahí donde... Yo me recuerdo que alguna vez nos acercábamos, Eugenio, si veía una persona que no tenía mucho dinero, y pues, no sé cómo le sacaba, porque ellos saben los cortes, el pedacito y acá, pero no se iba vacío. Conversa esa... Claro, porque tenías clientes de todo nivel, ¿no? A todos los De todo niveles. nivel. Entonces también se acercaban personas pues de bajos recursos, pero ahí viene lo que tú te acuerdas de lo que tú no tenías, ¿no? Entonces ves a esa persona comprando, entonces también le acomodas con lo que te da para que... Cuando inicias ya dices, bueno, me fue bien aquí, me siento cómodo, esto es lo mío. Cuando tú comienzas ya a que esa tercena, porque hay gente que comienza con tercena y mueren con tercena, pueden llegar lo máximo a un pequeño frigorífico. Es el deseo de todo tercenero. O tener un espacio en el mercado tal. ¿Es así o no es así? ¿Cuándo viene Eugenio Fernández y ve más allá? En el momento que empecé a profesionalizar la organización, porque hay que organizarse, hay que llevar contabilidad. En esas épocas me recuerdo que era más difícil pagar los impuestos porque venía alguien y te decía, pon aquí, llena acá, y había que dar un billete a alguien, pero yo lo veía que no estaba bien porque no venía con mis principios, ¿no? Entonces, no, yo quiero pagar los impuestos que es, yo quiero organizarme porque yo ya quiero pedir un préstamo al banco. Y en ese tiempo tú no eras cristiano evangélico. No, no, no. Y mira, ya pensabas en esa forma. No. Correcto. Entonces ya en el año 1995 yo invité a trabajar conmigo a mi hermano mayor, que él era licenciado en contabilidad. Ah, mira tú. Sí. Entonces le digo, oye, mira, yo quiero que tú, ya estoy cansado que el contador me llene unas cosas y me dice que le dé un dinero aparte para darle a no sé quién y ya me sellan y me ponen... Yo no quiero eso. Porque yo tenía solo el bachillerato, ¿no? Pero por tener el bachillerato tiene sentido común, pues, que las cosas llevan un orden. Entonces ahí mi hermano se quedó conmigo ayudándome en este tema, ¿no? Lógico, pues ya me pude hacer sujeto de crédito en un banco, que eso es muy importante en un emprendimiento, que no te quedes ahí. El estudio es súper importante, claro que es necesario. Yo no lo estudié porque no tuve la oportunidad, pero luego, claro, después hice cursos en el IDE, INCAE y todas estas cosas referentes a finanzas, a procesos, a calidad, ¿no? Qué bien. Ahora sí, lo que decía Carlos Julio Manuel. Ahí me conecto con lo que decía el doctor. ¿Qué más se necesita acá? Yo me recuerdo que al inicio los intereses en los bancos eran altos para mí, ¿no? Entonces, mientras yo más organizaba, iba peleando más mis créditos porque yo les demostraba el orden. Pero ¿qué viene a tumbar un poco las tasas de interés con los bancos? El mercado de valores. No sé si aquí pueda mencionarlo. Sí, sí. ¿Sí? El mercado de valores. En el 2004 más o menos yo ya estaba entendiendo qué era el mercado de valores, o sea, cómo hacer algo para hacer una emisión de obligaciones. Claro, lógico, porque me daba cuenta que y bueno, los banqueros muy buenos, los banqueros, ¿no? Aquí estamos en un programa que le estoy dando un mensaje a los chicos, no estoy atacando a un banquero, me han ayudado mucho los bancos, ¿no? Pero siempre el crédito es a corto plazo, a lo que usted se refiere. Entonces, ¿cómo puedes hacer con un crédito de 1 año, 2 años, 3 años para comprar un bien? No, tiene que ser a largo plazo, ¿no? Entonces, en el momento que yo profesionalizo más la organización, y un amigo, Vicente Muñoz,
me guió cómo ir al mercado de valores. Y en el 2007-2008 hago mi primera emisión. Entonces ya con un interés bajo, eso hizo que yo tenga un poder de negociación con los bancos para poder tener tasas ya corporativas, ¿sí? Y con plazos diferentes. ¿Eso qué, Carlos Julio? ¿Apostarle a la bolsa de valores? ¿Qué? Bueno, lo que ocurre es que en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas grandes solo van al mercado de valores, emiten obligaciones. Oh, ya. Mira, no van, para mí ha sido nuevo, yo lo estoy aprendiendo ahorita. No van a los bancos. Ajá. Entonces, en el Ecuador se inauguró hace pocos años este sistema por el cual las empresas emiten obligaciones que se colocan al público. Entiendo yo pues que en el caso de la Corporación Fernández emite una serie de obligaciones y eso las compra cualquier persona. No sé, por ejemplo, cuántos son las personas que compraron sus obligaciones, pero yo conozco casos donde hay más de 5 o 10, e inclusive mucho más personas que interesados en la empresa, conociendo la empresa, invierten porque conocen de la seriedad. Y eso hace que las tasas bajen y los plazos se alarguen. Eso pasó con ustedes seguramente. Personas e instituciones, porque compran los bancos, la CPN, claro. El IES, compran papel. Claro. Estas emisiones, ¿cómo se llama eso? Emisión de obligaciones. O sea, tú vas que eso lo compras con dinero o qué? No, primero tienes que tener una persona que te asesore a través de una casa de valores, por ejemplo, y te dice, mire, vamos a hacer un proyecto de emisión de obligaciones. ¿Cuáles son los planes que tiene Corporación Fernández? Entonces dice, bueno, mis planes son expandirme por aquí, por acá, por acá, construir un edificio tal. Entonces se hace un proyecto que va a requerir tal cantidad de recursos. Entonces se hace una emisión de obligaciones por 3, 4, 5, 10 millones de dólares, depende de las necesidades de la empresa, y eso pasa ya a la bolsa de valores una vez que la casa de valores, que es tu primer contacto, ha organizado todo eso. Ah, qué bien. El caso que menciona Eugenio Fernández, Vicente Muñoz Escaldaferri, que es un experto en el tema, uno de los que lo primero hizo, él tenía su propia casa de valores, entiendo que ya no la tiene, pero obviamente él dio los primeros pasos en este campo. Hoy en día hay montones de casas de valores. Y luego en la bolsa se ofrecen las obligaciones, digamos, las acciones, entre comillas, como pagarés. No son acciones, son créditos. Ah, ya. El público le da a la empresa, pero es la gente la que entrega el crédito directo sin tener que pasar por un banco, que es un asunto directo. Yo primero me entero de eso. Bueno, aquí ya funciona hacia veo que funciona el emprendimiento. Y mira que eso creo yo. ¿Qué es lo que te ayuda? Pero que te voy a interrumpir. Carlos Julio lo sabe, pero yo no. Y tampoco lo que creo yo la mayoría que estamos escuchando. ¿En qué te ayuda, te favorece más? Yo he crecido también, le tengo mucho agradecimiento con los bancos. Yo siempre he sido con los bancos, créditos de banco. Siempre comencé con Ban Ecuador, Banco de Fomento, después Ban Ecuador, después le debo mucho a muchos de ellos, Banco Internacional, Banco Solidario, bueno, así, con ellos fui creciendo junto a la mano. Pero volvamos a lo que tú acabas de decir de esta ¿cómo serían? Emisiones. Yo te diría que obligaciones. Simplemente míralo como que tienes otro proveedor de dinero, ¿no? Así como pero te digo, ¿es mejor para que los intereses bancarios? No es que es mejor, es simplemente otro proveedor que te ofrece con diferentes condiciones o con otros servicios, o sea, como ir a un supermercado o ir a un restaurante. Nación Parrilla te da un servicio diferente. ¿Tu esposa está inmersa también en el negocio? Sí, pero ahora ella está liderando la Cámara de la Pequeña Industria, entonces está con un permiso ahí, está de presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria. Ah, ya, qué bien. ¿Cómo es el nombre de tu esposa? Patricia Moreira. Patricia Moreira, de apellido Manavita. Manaba, sí. Claro, de apellido Moreira. Bien, ¿tus hijos cuántos? 9 hijos, aquí está ella.
Usted, uno aquí. usted como que no ha perdido el tiempo. Había que trabajar y seguir trabajando. Acá mejor se queda callado el doctor, bueno, no quiere ni hablar, mejor no, ni le pregunte cuántos hijos tiene, mejor. Bien. 7 tengo. 7. ¿Todos están inmersos en el negocio? La mayoría sí, porque sí. Pero qué lindo que... Pero van de poco en poco, ¿no? Por ejemplo, aquí a Jesús, ¿qué les enseño yo, no? Digo, chévere, estás en la universidad, hijito, pero ¿dónde aprendes? Desde abajo. Entonces, yo los meto, cuando recién terminan el colegio, pues entran a, qué sé yo, él nació en Parrilla siendo mesero, ¿no? Digo, no es que yo quiero que tú seas mesero cuando seas grande, no, pero es que ahí aprendes, ¿no? En los supermercados perchando, ¿no? Pero ya pasó esa etapa y ahora está en el departamento de calidad e investigación y desarrollo. Ya estaremos conversando con él toda la experiencia. Mira qué bonito y qué se siente como papá cuando uno ve que los hijos están inmersos en su negocio. No, es hermoso porque te ayudan, ¿no? Y lo bueno es que cuando lo hacen con amor, porque bien un hijo puede hacerlo porque le obligas o le exiges, ¿no? Bueno, pero yo trato de que ellos lo busquen. Qué bien, de 9 hijos conozco a uno y lo conocí a los años, volví a verlo a Eugenio, me recibió nació en Parrilla, ahí vi a Zamorondón. Y realmente me quedé impresionado, y lo voy a decir con este joven. Ver, ya él no nació pues, en el tiempo de Eugenio, pues, ¿no? En el tiempo mío, donde teníamos que caminar duro y ponernos botes y caminar y hacer tantas cosas al mismo tiempo. Él ya nació en otra cancha. ¿Qué sientes cuando tu papá te dijo, a ver, si vas a trabajar conmigo, en primer lugar, bienvenido, diga la gente lo está viendo, diga cuál es su nombre, y a su apellido ya sabe que es el Potrillo Fernández. Buenos días, mi nombre es Jesús Fernández. Tiene un lindo nombre, Jesús, El Salvador. Gracias. Más que nada se puede decir es admiración. O sea, a su papá. Claro. ¿Por qué? Padre, por ver el recorrido que ha tenido, o sea, ha sido, uno dice, claro, en Corporación Fernández creció rápidamente, pero uno que ya conoce la historia desde todos los inicios, sabe lo duro que fue, o sea, no, claro, y la dedicación que se le echó. Entonces, uno como hijo, saber que su padre realmente tuvo esa dedicación y esa firmeza de llegar a las metas y que aún faltan. Corporación Fernández todavía falta crecer. Uno simplemente le queda es admiración. Ya, qué lindo ver, y cuando tú hablas te brillan hasta los ojos. Ver la admiración por su papá, yo me di cuenta ese día el cariño, la afinidad, la empatía entre los dos, y me impresionó. Y me gusta porque hay muchos hijos y muchos padres que han visto a sus padres que vienen de abajo, han crecido, y más bien conozco la historia, y creo que Carlos Julio también, y yo no voy a dar nombre, que hasta se han sentido como hasta avergonzados del pasado de su padre, ¿no? De la situación. Yo me acuerdo alguna vez, el nombre no lo voy a dar, no te preocupes, en un matrimonio que había de uno de los hombres más ricos de la provincia del Oro, ¿verdad? Y el padre vinieron y lo metieron pues a comer a la cocina, una cosa de esta, y me pareció una cosa tan dura, ¿verdad? Vuelvo contigo, Jesús Fernández. ¿Cómo comenzaste como mesero? ¿Qué sentiste? Es la pregunta. O sea, si ponemos bien, mi comienzo fue de limpiando pisos en el local de Garzota. Ah, limpiabas pisos en el local de Garzota. En la avícola, que ya está grande. Y los empleados miraban al hijo del dueño. Claro, o sea, él mismo me llevó mi primer día. Me dijo, tu madre te llevó tu primer día de colegio, yo te llevo tu primer día de trabajo. Y ahí me llevó al local de Garzota y me ha instruido que me pongan, o sea, que me pongan a hacer lo que hace cualquiera. Uy, qué bonito, Jesús. Mira, te están mirando, cuánta gente te estará mirando, te está escuchando, están aprendiendo de muchas cosas. Pero mire, mi madre, mis abuelos, mi familia más que nada me inculcó siempre valores de que ni porque tengas más, tengas menos o tengas un mínimo, eres más que el otro. Siempre primero está Dios, más que nada, en la importancia, y de ahí todos somos iguales, todos somos hermanos. Y mi abuelo, más que nada, gran hombre, en paz descanse,
él siempre fue que a pesar que él tuvo sus negocios, no llevó tan grande, pero tenía para mantener 12 hijos. Claro. Entonces, Ya sé por dónde viene la cosa, entonces. Viene de familia. Entonces. no, a veces abuelo materno. Ya. Abuelo materno. Él igual siempre ayudaba como podía, si veía a un chico ahí, el man lo agarraba, ¿sabes qué? Ayúdame aquí en la finca y yo te doy. Así tenía un chico que vivía por la Qué casa. bien. Jesús, ¿cómo comienza tu escala a ascender hasta llegar a calidad? Realmente fue así, yo cumplí 17. Pero tú, perdón, antes de llegar allá, ¿tú como el hijo del dueño, trabajabas de verdad o lo hacías que trabajaba o trabajaba con los demás? Ambas cosas, sí, soy ya. sincero. O sea, trabajaba, sí, pero claro, de vez en cuando uno no es que se acomoda, pero o sea, ya siente que está en su ambiente, entonces es cuando empiezas a, no sé, a bromear con compañeros, o sea, ya no es, o sea, en ese momento no tenía esa relación de dueño, trabajador, no, o sea, yo era uno más, o sea, yo estaba ahí. Los trabajadores de usted, tuyos prácticamente eran tus compañeros. Eran mis compañeros, o sea, ese no tenía ni razón para hacer más, pero tampoco para hacer menos, simplemente yo estaba ahí como un trabajador. ¿Cómo creces? ¿Cómo llegas a calidad? Empresarialmente estoy hablando, en tu trabajo. Ya veo que don Eugenio vino, te puso aquí, no, tú comiste aquí del piso. O sea, fue ya un momento en donde primero, o sea, de 17 a 18 yo trabajé nomás en los locales perchando. Ya cumplió los 18, me puso en la mesa y me dijo, ahora ya tienes 18, ya puedes ir bajo contrato, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué quieres hacer? Yo ahí como Nación Parrilla todavía es un emprendimiento nuevo, o sea, no llevamos ni a los 4 años. Y dije, yo quiero iniciar Nación Parrilla, quiero conocer. Me dijo, ya, Nación Parrilla, ¿qué quieres ser? Yo le dije, mesero. Me dijo, claro, me miró y me dijo, claro, te vas a dejar la plata por las propinas y todo eso. Me descubrieron, ¿no? Y así inicié formalmente. Informalmente en Nación Parrilla yo inicié lavando platos. De lavando platos pasé a lo que es parrilla, donde ahí aprendí a parrillar que, claro, ¿cómo puedo decir experto en carne si no sé tampoco cómo hacer la carne, ¿no? Y ahí inicié como mesero, estuve un mes, se podría decir como mesero porque tuve unas complicaciones que tuve que salir del puesto. Estuve un mes interactuando, aprendiendo, sirviendo al cliente. Es más, una experiencia es que una vez se me escapó una mesa como con una deuda de como $100. ¿Que la gente se va sin pagar? Se iba sin pagar. Sí. No. Sí. ¿Y qué hiciste? Y claro, yo dije, bueno, entonces descuenten. Tienes que descontar, pues. Que me la descuenten, o sea, claro. no puedo hacer nada más, no puedo decir, ay, ahí está. No, o sea, el señor se fue. Qué bárbaro, ¿no? Y me la descontaron. ¿Y dónde fue? ¿En qué nación? En Nación Garzota. En la Garzota fue todavía. Y también tuve roces con algunos clientes. Allá. Por ejemplo, a veces un cliente pidió una cola. La cola parece que había estado batida porque las traen desde las bodegas y quedan batidas. Entonces justamente me dieron la cola y yo la abro. O sea, yo sirviendo al cliente, buenos días, ¿cómo está? Le voy a servir la cola, la abro y pum, se riega. Y el cliente alteradísimo, ¿qué pasa? Límpiame. Yo, chuta, y no había un trapo, entonces tuve que ir a ver una mesa, una servilleta, porque como sea. Y me dice, ¿tú crees que con una servilleta vas a hacer algo? Y ahí empezó con su palabrería extendida. Muy bien. Y fue donde uno de los, en esos momentos, coordinadores de Nación Parrilla, decir, ese de su madre, que se cree que es gracioso, que yo soy un chiste, que no sé qué, ese de ahí. Bien, vamos a irnos porque dice que tiene que Eugenio irse. Ya mismo nos vamos al beso, tiene que irse. Ya para ir finalizando. Eugenio Fernández. Bien, ¿cuáles son los planes de aquí en adelante para finalizar viendo la cámara? Bien, sí, bueno, tenemos nuestro plan estratégico de expansión, ¿no?, en la organización. Estamos trabajando un poco más casa adentro para poder salir. Tenemos una visión clara, ser la primera opción de productos cárnicos a nivel nacional y luego exportar. Entonces, para lograr eso... ¿Tú tienes tu propia finca o qué? Claro, nosotros tenemos granjas de producción de pollo, pavo, ganadería,
Tienen propia granja propia. Claro, sí. No sabía. Cuando a mí se da competencia, se me vino Pronaca, pues, ¿no? Pronaca es una muy buena empresa, diría yo la más grande en Ecuador. O sea que tú crías tus propios pollos, tu propia ganadería. Sí. Qué lindo. Qué bien, eso no sabía, mira tú. Igual compramos productos importados también. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos Julio? No, realmente no tengo preguntas, más bien un comentario, ¿no? El área en que está involucrado Corporación Fernández es un área fundamental para el país, ¿no? La gente tiene que comer y la seguridad alimentaria es importante, es muy importante. Gracias. No me queda más que desearle la continuación de los éxitos a esta corporación que demuestra que cuando hay voluntad se pueden lograr cosas en el Ecuador. Ojalá que hubiesen situaciones mucho más prometedoras en materia general de la economía para que los propósitos se puedan cumplir, ¿no? Pero una corporación que tiene metas, por ejemplo, convertirse en la principal proveedora de cárnicos a nivel nacional y luego pensar en exportación, pues así es como debe ser. Hay que fijarse en metas, hay que apuntar a ellas y seguir la línea. Felicitaciones de parte mía. Gracias. Yo sí quisiera aprovechar, yo sé que están apurados, voy a aprovecharme el tiempo un ratito. Quiero, usted viendo a la cámara, mi querido Eugenio Fernández, el papá de los Fernández, viendo a la cámara, dígale a esos jóvenes que recién están, que a decir, sí, pues para ti fue fácil, pues, acaban de ver que no es así, no sucede las cosas así, que hay mucha gente, yo conozco la historia, Carlos Julio ha de conocer muchísimo más, de muchísima gente, cómo comenzaron, cómo emprendieron y cómo están el día de hoy y cómo dejaron su familia. Tú debes conocer muchísima gente. Uno. ¿No? Yo conozco, yo me acuerdo al papá de Álvaro, a don Luis Novoa Naranjo, yo lo conocí cuando comenzó. ¿Cómo no? ¿No? Déjame tal vez hacerle una pregunta más bien de carácter personal a Eugenio Fernández. ¿Cómo caracteriza usted el cambio que se ha dado en Quevedo de la época que usted creció a lo que es en la actualidad? Y le digo, pues yo conocí Quevedo, el primer grado de escuela yo lo hice en Quevedo. Mi padre fue presidente del Consejo Municipal, antes no era alcalde, era presidente del Consejo. Hablo de los años 50. Yo estuve en el primer grado con 2 personas más, éramos 3 alumnos en la escuela de Quevedo. Y el otro tú conoces, apellido Llerena. Así es, Oscar. Conocido el hermano. Pepe. Pero de ese Quevedo idílico que tenía un puente de balsa para cruzar, tal vez usted no lo conoció. No, bueno, yo no nacía todavía. Yo sí lo conocí. Pues vivíamos nosotros al frente de Quevedo, que se llama San Camilo. Ahí teníamos nuestra casa. Había una pista de aterrizaje que estaba en el borde del límite de la casa nuestra. Y desde allí tomé el primer avión que aterrizó ahí, un DC-3, para dar una vuelta por todos los alrededores de Quevedo. El primer vuelo que se hizo en DC-3 en el aeropuerto de Quevedo. Conozco Quevedo desde la infancia, y tengo muchos amigos en Quevedo, pero por las noticias vemos que el Quevedo de hoy no tiene nada que ver con el Quevedo de antes, y por eso era mi pregunta. Sí, la verdad que no es una pena y la seguridad en nuestro país, ¿no? Yo creo que Quevedo es una ciudad, sí, de verdad que está súper peligrosa, y a mí me da pena, ¿no? Porque es mi ciudad, donde nosotros nos quedamos conversando hasta la 1, 2 de la mañana, caminábamos, claro, me recuerdo perfectamente. Caminábamos por donde sea y no pasaba nada, y ahora realmente... No sé si exista todavía, pero frente al municipio, que sigue estando donde está. Yo regresé allí cuando fui ministro de Economía al municipio de Quevedo, estoy hablando hace 22 años, y frente al municipio de Quevedo había un bar que yo lo frecuentaba cuando era adolescente.
se llamaba Soda Bar San Antonio. Ese era el sitio preferido de la juventud quevedeña de la época. Pero cuando Quevedo era seguro, cuando se podía caminar, cuando la gente se iba a bañar al río, cuando iba a pescar al río desde el puente. Ese es el Quevedo idílico que yo lo tengo en la mente, que no existe más. No, se terminó todo eso. Eugenio, ya porque tenemos que irnos a un corte. Viendo a la cámara, por favor, dele su mensaje a mujeres y hombres que hoy, más que nunca, están desesperados por muchísimas situaciones. Además, como un empresario, un hombre cristiano, una familia cristiana evangélica. Bien, yo les diría que tengamos fe en Dios. Realmente están sucediendo cosas y creo que esta es una radio cristiana, me van a entender algunas personas, otras no. Realmente lo que está sucediendo, dice, la maldad aumentará. Y es lo que le estamos viendo. Y nosotros que creemos en Jesús, que conocemos la palabra, sabemos que Dios tiene el control. Y tenemos que orar, interceder, orar por lo que está pasando en Libia, por lo que está pasando en Marruecos, por lo que está pasando en Ucrania. Mira esta película de los niños secuestrados. O sea, orar por otros, porque Dios se va a encargar de nosotros. Y un mensaje a los jóvenes: no te desesperes por ser rico mañana. No, es más importante que tú te esfuerces, conozcas un proceso y todo va a llegar a su momento, porque a veces la ilusión del joven es que quiere ser rico de un día a otro y eso no va a suceder. Yo estuve desde el año 1989 hasta el año 2000 con un solo sitio, o sea, son 11 años trabajando con un solo sitio. Luego fue poco a poco. Claro, ahora se ve lo que es Corporación Fernández, pero no fue así siempre. Correcto. Jesús Fernández, viendo igualmente la cámara, por favor, hable a esos jóvenes, a la gente, denle un mensaje, de que salga de su corazón a los jóvenes. Sé que puede decir... Aquellos que están buscando, que creen que la salida hay desesperación, que nadie los quiere, que nadie los aprecia y que están buscando en las drogas. ¿Qué les puede usted decir? Como su experiencia también como un joven, usted lo acaba de mencionar y me dio tanta alegría como 2 o 3 veces a nuestro Señor. Tener a Dios es tener multitudes. Más que nada, primero, como dijeron, tener fe y no siempre apuntar al trabajo más pagado, sino uno al más honrado, al que realmente te va a dar. Porque en la vida, al fin y al cabo, como dijo Julio Jaramillo, al final no nos llevaremos nada y en el fondo de la fosa vestiremos la misma vestidura. Así es. Entonces, no concentrarse en ganar dinero, sino experiencias. Y no desesperarse al momento de salir al mundo y decir no encuentro para lo que estudié, porque al fin y al cabo uno siempre empieza desde abajo, sea quien sea. Correcto. De la enradez. Correcto, amables oyentes de Radio Programas del Ecuador, Voces con Libertad. Muchísimas gracias. Este es su programa Emprendimiento. Esperamos que esto haya calado en ustedes. Y aquí ha habido algunos tips, me imagino que ustedes tienen que haberlo anotado. Uno de ellos es cómo comienza una persona. Y mire usted cuando él dice, comienza con honestidad. Honestidad. Honestidad es la clave para cualquier éxito. Lo primero es poner a Dios. Si usted tiene a Dios con usted ya tiene más del 50%. Yo diría que el 90%. El resto, honestidad, rectitud, perseverancia, trabajo, amanecer temprano, buena actitud, saber atender, como decía Eugenio Fernández. Gracias, mi querido Carlos Julio Manuel Morán. Muchas gracias. Gracias a Eugenio Fernández y gracias a la radioaudiencia. Una semana se fue, ¿ves? Sí, así es. Gracias. Antes de darle paso a Evelyn, conmigo, muchísimas gracias a todo este equipo que Dios ha puesto aquí en medios de comunicación. A ustedes, mis amables oyentes y televidentes, muchísimas gracias. Gracias por la gente que se suscribe a diario, todos los días. Y los que no se han suscrito, que hay miles de personas que nos ven y nos oyen, por favor suscríbase, que eso nos ayuda. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y si Cristo no ha venido conmigo, será
Hasta el día lunes. Si estás buscando adquirir tu casa propia con una excelente ubicación, seguridad, áreas exclusivas y un buen precio, entonces tienes que visitar Narcisa Club, un proyecto residencial con su propio club social. Wow. Tenemos precios de casas desde $113,995. Reserva con tan solo $2,000 y financia hasta el 90% con el BIES. Estamos ubicados en la avenida Narcisa de Jesús, en el kilómetro 10. Visítanos en el proyecto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Narcisa Club, el lugar donde habitan tus sueños.